¿Sabías, Martín, que los jueces de la Corte Constitucional están alertas y reunidos viendo cómo pueden hacer para resistir al ataque que se les viene? Esta locura, porque realmente es una historia alucinada, esto podría estar echando abajo toda la institucionalidad del país. Todo estaba en conseguir un juez en Montecristi. O sea, Esto es Politizados. una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Cuarto de guerra en la Corte Constitucional. ¿Sabías, Martín, que los jueces de la Corte Constitucional están alertas y reunidos viendo cómo pueden hacer para resistir al ataque que se les viene? ¿Quién se quiere bajar a la Corte Constitucional y con ella a la fiscal y con ella a toda la institucionalidad jurídica del país? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay una acción de protección que se ha puesto en contra de ellos, ¿no? Mira, Roberto, la respuesta a la pregunta que me haces la vamos a saber recién en 5 días, pero creo que hay que explicar qué es lo que está pasando. Este tema seguramente le está agarrando en curva a nuestra audiencia, así que voy a tratar de contar lo más rápido posible por qué estamos hablando de este asunto. La verdad es que es una historia, es una historia como de fantasía y hasta difícil de creer, pero la verdad es que es cierta y escandalosa. Resulta que en Montecristi, una señora que se llama Betty Mercedes Moreira Marcillo, presentó una acción de protección, otra acción de protección muy extraña, y yo Qué diría que raro. y hasta alucinada, ¿no? Que acaba de conceder el juez de Montecristi, que se llama Leiber Patricio Quimi Sornosa. La señora de Marras, hace una queja ante el juez, dice que el Consejo de Participación, presidido por el celebérrimo Allen Berbera, no le ha aceptado una solicitud que hacía ella para que ese Consejo de Participación conforme una veeduría ciudadana cuyo fin era evaluar la destitución y nombramiento de la destitución de los antiguos jueces de la Corte Constitucional, de la antigua Corte Constitucional correísta, y el nombramiento de los nuevos de la nueva Corte Constitucional. Todo esto lo hizo el Consejo de Participación Transitorio presidido por el doctor Trujillo, el Trujillato que llaman los correístas, ¿no es cierto? Que hizo esto en base a las facultades que le dio esa consulta que hubo en el 2018. Bueno, este juez muy expeditamente acepta esta acción de protección de la señora Marcillo y le da una orden al Consejo de Participación de Allen Berbera. Le dice, usted tiene que conformar una veeduría que revise las actuaciones del Consejo de Participación, aquel Consejo de Participación transitorio de Trujillo, relacionado con la destitución de los miembros de la antigua Corte Constitucional y el nombramiento de la nueva Corte Constitucional, que es la que está ahora ya con ciertos cambios de jueces, pero es la actual, ¿no? Esta locura, porque realmente es una historia alucinada, esto podría estar echando abajo toda la institucionalidad del país, ya activó una reacción del Estado ecuatoriano. La Procuraduría ya apeló, entonces habrá una audiencia donde la Procuraduría explique por qué apela y la respuesta a tu pregunta que tú me hacías, ¿quién está atrás de eso y por qué decía yo que en 5 días lo vamos a saber? Es porque hasta en 5 días el señor Allen Berbera, que es el que tiene la personería jurídica del Consejo de Participación, tiene que presentar su defensa, su objeción, su apelación, ¿no es cierto? Si no lo hace Allen Berbera, está clarísimo, pero requete claro quién está atrás de todo esto, y esto tiene nombre y apellido, se llama Rafael Correa, porque todo lo que hace Allen Berbera es ordenado desde Bélgica. Yo creo que Allen Berbera solo apelará si ya la cosa está perdida, ¿no? O sea, si la apelación del procurador funciona,
quizás en último momento para lavarse la cara, Allen Berbera apele, pero la verdad es que quienes han querido tumbarse todo lo actuado por el Consejo Transitorio, a pesar de que existe una sentencia interpretativa de la Corte, de la misma Corte Constitucional que pone un candado, ¿no? Es una sentencia interpretativa que es muy clara, que dice que mediante consulta, mediante referéndum, el pueblo ecuatoriano dotó de facultades extraordinarias al CPCCS transitorio, al de Julio César Trujillo, y que el nuevo consejo, el consejo, el CPCCS ordinario, digamos, el que vino después, cualquiera, dice la sentencia interpretativa, no goza de autotutela para revisar las acciones del transitorio. Eso se interpreta como un candado que blinda las acciones del Consejo Transitorio. Por eso esta acción de protección es ya, Martín, o sea, hemos visto acciones de protección para cualquier cosa. Hemos visto acciones de protección para soltar a mafiosos. Hemos visto acciones de protección para soltar, por ejemplo, al delincuente ex vicepresidente Jorge Glass. Hemos visto acciones de protección para cualquier cosa, pero esta ya es el colmo de la desnaturalización de la acción de protección, porque no solo que va en contra de leyes expresas, sino que va en contra de la decisión del pueblo ecuatoriano en las urnas, que es el que concedió mediante consulta popular, concedió facultades extraordinarias al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, al de Julio César Trujillo, y va en contra de una sentencia interpretativa de la Corte Constitucional, que es la que acabo de citar, que blinda las acciones de ese Consejo Transitorio. La Corte Constitucional ya ha fallado varias veces contra la desnaturalización de las acciones de protección, incluso ha destituido jueces por abusar de las acciones de protección, jueces que han sido restituidos por el Consejo de la Judicatura del esperpéntico Wilman. Pero con esta acción de protección, en realidad, hay un juez de Yaguachi, resulta que un juez no de Yaguachi, de Montecristi, hemos avanzado de Manglar Alto a Yaguachi y de Yaguachi a Montecristi. Con esta acción de protección, un juez de Montecristi es capaz de tumbarse todo el ordenamiento jurídico de la República. Es inaudito, es absolutamente inaudito. Sí, O sea, finalmente es limpiarse con nuestra voluntad, ¿no? esto es lo que dirían los españoles, el no va más de las acciones. No más, y ¿sabes qué? Lo peor es que no, o sea, no solo es tumbarse a la Corte Constitucional, sino que el objetivo, según las fuentes que he consultado en la Corte Constitucional, y vos me ratificarás porque tú estuviste indagando de este tema en la Fiscalía, el objetivo es tumbar todo lo actuado por la Corte Constitucional, pero todo lo actuado por la Corte Constitucional es una locura. Eso, o sea, uno se pone a revisar todas las sentencias. Por ejemplo, esta última, en la que aprobaron este decreto de ley propuesto por el único que le aprobaron a Guillermo Lasso, que es el de dar un paso atrás en su reforma tributaria y quitar los impuestos que había impuesto antes. Eso sería para atrás, por ejemplo. Tendríamos, o sea, uno se pone a pensar todo lo que ha decidido la Corte Constitucional y lo quieren tumbar todo, es inaudito, o sea, sería el caos Sí, total. precisamente hoy en la fiscalía, yo estuve conversando en la fiscalía con fuentes de ahí. Ellos piensan que con esta acción de protección lo que se hace es, se rompe el candado que puso la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Y ese rompimiento del candado tiene varias consecuencias, entre esas todos los nombramientos que hizo el transitorio de Julio César Trujillo. Ahí está el caso de la fiscal Diana Salazar. Entonces, cuando yo pregunto, ¿y esto qué puede pasar con esto? Y me dicen, mira, con esto Correa puede presentar un recurso de revisión al caso Sobornos y como ya habrá un fiscal distinto
un fiscal de bolsillo, un fiscal hecho a la medida de esos intereses, no interpondrá ninguna apelación, ningún recurso en contra de esa revisión y la Corte simplemente va a dar paso a que se acepte ese recurso de revisión y Correa quedaría impune. Lo mismo con otros casos, como el caso yo supongo, esto ya es de mi cosecha con el caso Odebrecht y etcétera, ¿no es No, cierto? pues todos. Estamos ante un golpe institucional sin precedentes. Esto Vía, sería, vía acción de protección. O sea, estos pendejos estuvieron tratando de dar golpe parlamentario, juntando mayorías e inventándose todo un procedimiento, y en realidad todo estaba en conseguir un juez en Montecristi. O sea, finalmente el golpe era vía acción de protección, no mediante juicio político, ¿no? sí, no, ya, después de esto vendría a tumbar a un gobierno con una acción de protección, Roberto. Sí, Esto claro, claro, ya sí. es absolutamente una locura, ¿no? Bueno, habrá que esperar qué viene ahora. De lo que se sabe, la Corte Constitucional, que está ahorita en un cuarto de guerra reunidos y viendo qué hacen, va a desplegar un operativo. La primera parte ya está ejecutada, es la intervención de la Procuraduría que va a apelar. Ya, Eh, pero ya apeló, perdón, ya apeló lo la que sí, ya, pero. Procuraduría. En la Fiscalía me dijeron que lo más conveniente sería que la Corte Constitucional destituya al juez, porque lo que está haciendo este juez es rompiendo un candado que se lo adoptó basándose en la decisión de la consulta del 2018, como tú bien anotabas. Entonces, creo que van a haber movimientos. Para cuando estamos grabando este podcast, todavía la prensa no ha reaccionado todavía. Es que esta historia es alucinante, ¿no? Todo es alucinante, el argumento de la acción de protección, el lugar. Además, se lo hace en la provincia de Manabí, donde sabemos que las cortes están bajo el control, en su gran mayoría, del correísmo y donde se presentan muchas veces este tipo de acciones de protección, ¿no es cierto? Sí, y una de las varias irregularidades que hay en esta acción de protección, según mis fuentes en la Corte Constitucional, es que esta señora Marcillo, lo único que saben de ella es que no es manabita. Sin embargo, de lo cual presenta su acción de protección en Manabí, lo cual ya es irregular. La señora. Y lo que también vi, Roberto, es que estuve investigando un poquito quién es esta señora Marcillo y lo que encontré es que en el 2021 tuvo relaciones contractuales con el Consejo de Participación, que en ese momento estaba bajo la presidencia de Sofía Almeida, sobrina del Guacharnaco Almeida, Caramba, qué coincidencia. en una mayoría correísta social cristiano, ¿no? Entonces, esperemos a ver qué pasa. Mañana habrán noticias, el lunes habrá noticias sobre este tema. Mientras tanto, no nos queda más que invitarles a que se unan mañana nuevamente a Politizados, este espacio de Diario Expreso, y asimismo a que se suscriban para que tengan la mejor información sobre este y otros temas. Sí, de hecho, quería hacerte una corrección a lo que dijiste, que me dijiste que la prensa no ha reaccionado. Bueno, mientras estamos grabando esto, que es la noche del jueves, Diario Expreso está preparando ya un informe sobre esta acción de protección. Cuando este podcast salga al aire, nuestros escuchas podrán leerlo en la edición del viernes de Expreso, podrán leerlo si es que se suscriben a Diario No se lo Expreso, pierdan. cosa que les recomiendo vivamente. Bueno, gracias. Hasta mañana. Gracias por escucharnos esta mañana.